Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Arriban a la Fuerza Aérea Guatemalteca los cuerpos repatriados de 18 guatemaltecos migrantes fallecidos en el accidente de tránsito en Tuxtla Gutiérrez, México. Por segundo año consecutivo, debido a la pandemia, queda suspendida la tradicional Caravana del Zorro. En nuestra serie de reportajes especiales, Gobierno a Examen, conoceremos las calificaciones que obtuvieron los ministerios bajo el criterio de gestión en pandemia. Cambian al juez José Maximino Morales González, quien llevaría el caso del crimen contra la joven Melissa Palacios. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Jueves 13 de enero, bienvenido a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y será un gusto, como todos los días, darle a conocer las noticias más importantes. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Comenzamos con las noticias. Un grupo de veteranos militares se concentró en el centro histórico para participar de una movilización, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas tener precaución. En este momento ya se encuentran en los alrededores del Congreso de la República para pedir la aprobación de una indemnización. Con ello, piden que sea aprobada una iniciativa de ley que los beneficiaría con un pago por servicios prestados durante el conflicto armado interno en Guatemala. Agentes de la PNC resguardan los alrededores del Congreso, recalcando que estos no portan armas de fuego. Emerson Alberto Chaipuac, de 35 años, y su compañera de trabajo, Antonio, también Ambrosio, de 30, fueron embestidos por un vehículo. El trágico accidente ocurrió esta mañana en el kilómetro 181.2 de la ruta que conduce hacia la aldea San Luis, San Sebastián Retaluleu. Ambos motoristas laboran como conserjes en una agencia bancaria en la zona 1 de Retaluleu. Antonieta Ambrosio fue estabilizada por paramédicos de bomberos voluntarios, quienes la trasladaron hacia la emergencia del Hospital Nacional con múltiples traumas. Así lo señalaron familiares a la Policía Nacional Civil. Además, Chaipuac portaba casco de protección, pero no lo llevaba puesto al momento de la colisión. Y la tradicional Caravana del Zorro ha sido suspendida este 2022 por segunda vez debido a la pandemia de COVID-19. Esta caravana, que por más de 60 años ha reunido a miles de motoristas, partía de la ciudad de Guatemala el primer sábado de febrero para llegar a la Basílica de Esquipulas y venerar al Cristo Negro. Según el organizador, consultaron al Ministerio de Salud, que les sugirió que por la cantidad de personas que participan era complicado tener el control del uso de la mascarilla y saber quiénes están vacunados contra el coronavirus. En ese sentido, decidieron suspender la actividad para prevenir contagios. Y la colisión entre una motocicleta y un vehículo particular se registró en la zona 4 de Misco, Guatemala, y el accidente quedó grabado. Región Más Noticias compartió este jueves el video que evidencia cómo ocurrió el accidente. En las imágenes observamos cuando un automóvil gira hacia la izquierda y al parecer no se percata que circulaba el motorista. Según podemos ver, el motorista tampoco se percató del otro automotor y continuó la marcha hasta chocar con este. Del impacto, el motorista salió expulsado y ambos vehículos quedaron con severos daños. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los involucrados.
Y un caso reciente ocurrió en el kilómetro 98 de la ruta interamericana, donde un microbús chocó con un camión, según medios de comunicación locales. El choque causó obstrucción en la carretera, por lo que decenas de automovilistas tuvieron que hacer fila para poder pasar mientras se retiraban los vehículos involucrados. Una de las personas que esperaba pasar observó cuando el conductor de un autobús extraurbano decidió saltarse la fila y se pasó a los carriles contrarios, sin importarle la altura del arriate en el lugar y mucho menos que vinieran vehículos circulando. El conductor logró grabar con su teléfono móvil las maniobras del chofer del autobús y el video fue compartido en redes sociales, donde internautas preguntan a las autoridades de tránsito cómo evitar que estas situaciones se sigan dando y cuál será la sanción que recibirá el conductor si es que logran identificarlo. Miren las abusiveces, intentando provocar accidentes. Miren las imprudencias esos. Y son varios los motivos que provocan accidentes en las diferentes rutas del país. La pregunta es, ¿cuáles son las más peligrosas? Vamos con Andrea Domínguez para que nos cuente un poco más. Andrea, buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Precisamente han sido diversos los accidentes que en las últimas 48 horas se han registrado en el país, pero me acompaña Juan Carlos Aquino, quien es vocero de Provial. Juan Carlos, ha sido una serie de accidentes lamentables, enlutando a decenas de familias, pero en lo que va del año, ¿cuáles son las estadísticas que se tienen? Gracias. Provial del Ministerio de Comunicaciones en los primeros días del mes de enero de este 2022 ha atendido un total de 47 hechos de tránsito que han dejado cifras lamentables de 15 personas heridas y 10 personas fallecidas. Esto en las diferentes carreteras del país. Juan Carlos, si bien son las diversas carreteras del país las que en este momento están registrando estos hechos viales, ¿cuáles son las que mayor cantidad de accidentes acumulan, pero también aquellas estadísticas que ustedes tengan de los automóviles que se han visto involucrados? ¿Han sido más automotores pequeños, el transporte pesado e incluso el transporte extraurbano o urbano? De hecho, nuestro departamento de accidentología vial ha contabilizado que de estos 47 hechos de tránsito han sido 21 vehículos del transporte pesado que se han visto involucrados y también 5 del transporte extraurbano. ¿Las rutas más peligrosas? En su orden son la ruta al Atlántico, CA9 Norte, la ruta interamericana, la CA1 Occidente y la CA2 Occidente, ruta que va de Escuintla hacia Cocales y Coatepeque. ¿Por qué estas se consideran las más peligrosas en este momento, Juan Carlos? Derivado de que también teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay partes de la Interamericana que se les suele denominar que suele ser como un tobogán, ¿verdad? Bajadas y muchas curvas también. Aunado a esto, si tienen las causas principales de estos accidentes. Una de las principales causas es el exceso de velocidad. Recordemos que la topografía de la ruta interamericana es llena de curvas bastante cerradas, por lo tanto hay que extremar las medidas de precaución. Otra causa podría ser también, aparte del exceso de velocidad, la sobrecarga en algunos vehículos y también que algunos pilotos conducen cansados. Es recomendable conducir 2 horas y descansar 30 minutos para no verse involucrado en un hecho de tránsito. Muchas gracias, muy amable. Esto es parte de lo que está ocurriendo en las rutas de nuestro país. Es muy importante también señalar que dentro de lo que contabilizan en estos accidentes está también el mal estado de los automotores, es decir, la falta de mantenimiento que se tiene principalmente al transporte pesado. A ello también se suma que algunas personas conducen en estado de ebriedad. Con imágenes de Elmer Vargas, retorno a los estudios, reportó Andrea Domínguez. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. ¿Y qué sucede en el mundo? Las tropas lideradas por Rusia anunciaron este jueves que habían iniciado con su retirada de Kazajistán, donde se desplegaron la semana pasada para restaurar el orden durante las protestas y disturbios que marcaron un punto de inflexión en la antigua República Soviética de Asia Central. El comandante del contingente de 2.000 tropas rusas, bielorrusas, armenias, tayicas y kirguises indicó que la operación de mantenimiento de paz terminó y que se cumplieron los objetivos. Ahora las tropas deben concluir su salida antes del 22 de enero.
El Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido ha alertado que una agente que opera para el régimen de China ha estado trabajando en el Parlamento británico con el objetivo de socavar los procesos que allí se dirimen, informó este jueves el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hall. Hall advirtió que una mujer llamada Christine Lee había estado involucrada en actividades de interferencia política en favor del Partido Comunista Chino. Aunque esto sigue sin confirmarse, las autoridades pidieron que se hiciera una declaración del gobierno para permitir a los parlamentarios comprender el impacto de las acciones y la respuesta prevista. Y bomberos combaten un incendio forestal en Tristán Suárez, una localidad de la provincia de Buenos Aires a las afueras de la capital argentina. Los encargados dicen que el origen del incendio es desconocido por el momento. Asimismo, los bomberos dicen que la ola de calor que se extiende por todo el país en esta temporada hace que sea aún más difícil controlar las llamas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a principios de esta semana la temperatura alcanzó los 41.5 grados Celsius, una de las más altas del siglo. Y las redes sanitarias de todo el mundo confirmaron hoy casi 3.4 millones de contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Estamos hablando de un nuevo récord diario en un momento en el que la variante Omicron ya es la dominante. Esto según los datos provisionales de la Organización Mundial de la Salud. En un mismo día se registraron los mismos nuevos positivos que se sumaron en los 4 primeros meses de pandemia y el acumulado en 2 años asciende a 312 millones, una cifra conservadora ya que la OMS cuenta con que muchos de los casos no se han diagnosticado o notificado a las redes sanitarias. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Llegan a Guatemala los cuerpos de 18 migrantes guatemaltecos que murieron en el accidente de tránsito del pasado 9 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, México. El reporte al volver. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Continuamos con las noticias. A la Fuerza Aérea Guatemalteca fueron repatriados los cuerpos de 18 migrantes que fallecieron en el accidente del 9 de diciembre ocurrido en Tuxtla Gutiérrez, en México. Con ellos suman ya 37 migrantes que han sido repatriados. Henry Montenegro se encuentra en el lugar y nos cuenta un poco más. Henry, adelante, vamos contigo. Compañeros, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Y justamente a mis espaldas, en una de las zonas de la pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea Guatemalteca, se está llevando a cabo en estos momentos la repatriación de los cuerpos de 18 migrantes guatemaltecos que fallecieron en este accidente de tránsito del pasado 9 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez. Fue cerca de las 12 del mediodía cuando arribó esta aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana con el cuerpo de los 18 migrantes, entre los cuales se destacan 5 menores de edad que también fallecieron en esta tragedia. Según los datos, en total son 14 adultos y a lo que se suman 5 menores de edad para completar un total de 18 personas que han sido repatriadas en estos momentos. Sin embargo, se está pendiente también del arribo o de la llegada al país de un migrante más, el cual debido a la situación de la carga que únicamente podía trasladar 18 féretros, esta aeronave, este cuerpo del connacional será trasladado vía terrestre. Esta persona es originaria de Totonicapán. En el transcurso del día llegará a territorio nacional, según la información de la Cancillería guatemalteca. Además, las personas que han llegado, los cuerpos, son originarios de Quiché, en este caso 13 migrantes, 4 de Chimaltenango y 1 de Petén. Estos vehículos que se observan son los que trasladarán los féretros hasta las comunidades de origen de cada uno de los migrantes. Sin embargo, esta situación también contrasta con lo que se puede observar al otro costado, donde también este día ha arribado una aeronave con un grupo de migrantes retornados desde
Estados Unidos. Ellos en estos momentos están haciendo los trámites respectivos en migración y también con otras entidades que tienen a su cargo este tipo de trámites. Este es el contraste que se vive acá en la Fuerza Aérea Guatemalteca, en donde en uno de los espacios se llevan a cabo las repatriaciones de los cuerpos de los migrantes fallecidos en esta tragedia en Tuxtla Gutiérrez, y del otro lado continúan llegando los flujos migratorios de guatemaltecos que son retornados desde Estados Unidos, quienes buscaban cumplir el sueño americano y por diversas circunstancias pues hoy son retornados nuevamente a territorio nacional. Mientras tanto se continúa con la repatriación de los cuerpos de los migrantes guatemaltecos. Se tiene previsto que posterior a que finalice este proceso se ofrezca algún tipo de declaración por parte de las autoridades. En estos momentos la cifra que se tiene con los migrantes que han sido repatriados este día es de 37 en total, que ya han llegado a territorio nacional luego de este accidente. Sin embargo, se está pendiente del reconocimiento de 3 migrantes más en México, según la información de la Cancillería guatemalteca. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Importante también mencionar que 13 de los 18 cuerpos que fueron repatriados el día de hoy corresponden a personas originarias de Quiché. Los diferentes municipios se preparan ya para recibirlos. Vamos con Héctor Cordero, quien se encuentra en el lugar. Rocío, buenas tardes. Y en varios municipios de Quiché inician los preparativos para recibir los cuerpos de los 13 migrantes que fallecieron en México y pues que sus cuerpos llegaron el día de hoy al Aeropuerto Internacional La Aurora. Los mismos serán trasladados por la tarde a los municipios de Chichicastenango, Joyabaj, Chajul, San Andrés, Ajcabajá. Las autoridades departamentales, como siempre, pues desentendidas completamente del tema, mientras algunos alcaldes pues se dedican a esperar que lleguen los migrantes a sus municipios, proporcionando alimentos para los velatorios. En algunos casos como Joyabaj, en donde colocaron un microbús para poder llevar a los familiares a México para identificar a las víctimas. Elementos de la Policía Municipal de Tránsito, con elementos de la Policía Nacional Civil, y además de eso se colocan guías para poder llegar a los lugares donde son originarios digamos, las personas que lamentablemente fallecieron. Además de eso, nosotros el día de hoy estamos enviando una bolsa que contiene insumos para poder de alguna manera apoyar a las familias en su velatorio, porque siempre hacen un velatorio cada familia con los cuerpos, ¿va? Joyabaj ha sido el municipio que más migrantes fallecidos ha recibido de ese trágico accidente. 8 llegan el día de hoy, todos huyendo de la pobreza en sus comunidades. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Quédese con nosotros, vamos a una nueva pausa, pero tenemos más para usted. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Cambian al juez Maximino Morales González, quien llevaría el caso del crimen contra la joven Melissa Palacios. Al volver tendremos los detalles. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Muchísimas gracias a todos los televidentes que se toman el tiempo de interactuar con nosotros todos los días y nos hacen llegar sus mensajes, videos, imágenes y denuncias a nuestro WhatsApp de Guatereporta. Veamos algunos de sus mensajes. No importa la hora, no importa el lugar. Llama a los expertos, estamos preparados para darte una asistencia segura. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Gerardo se reportó desde Ciudad Capital y nos envió imágenes de la obra que se efectúa en la salida a la avenida Petapa, que ha causado contratiempo a las personas que utilizan la ruta. El reporte da cuenta que el embotellamiento ocurre en horas de la mañana y por la tarde y que causa en promedio 2 horas de tránsito.
Héctor Manuel se reportó desde Parramos, Chimaltenango, y nos envió información sobre el centro de vacunación que el Ministerio de Salud habilitó en este poblado. Nuestro televidente nos informó que en este centro predomina la pésima organización que dificulta la atención rápida y ordenada para el suministro de las dosis para personas que buscan la vacunación. De seguros, contamos con un grupo de expertos que están preparados para una asistencia personalizada. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Y en Escuintla, 14 centros educativos serán utilizados como centros de vacunación. Carlos Paredes nos cuenta de qué se trata. Carlos, buenas tardes. Gracias, compañeros, por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Pues bien, como le acaban de comentar, me encuentro en el Centro de Salud de Escuintla, en donde las autoridades resaltan el hecho de que en el 2021 se llevó a cumplir la meta de vacunar al 63% de la población que considera estar pues en las edades para adquirir la vacuna en contra del coronavirus. Quería comentar que en el año 2021 inmunizamos 64.559 personas con los diferentes biológicos que tenemos de vacuna COVID. Para este año nosotros llevamos 4.838 personas vacunadas. Y también para hisopados. El año pasado hicimos 8.637 hisopados, dándonos 1.704 casos positivos solo en el Centro de Salud de Escuintla. Para llevar la vacuna más cerca de la población, lo que han coordinado las autoridades es de que en cada municipio de este departamento se estará habilitando un centro de vacunación en los institutos o escuelas más importantes de cada uno de estos. Es de resaltar que de esta cuenta se van a tener 14 puestos de vacunación que iniciarán a funcionar este domingo y se extenderá hasta el día martes. Abrir un puesto de vacunación aquí en el Instituto Simón Bergaño y Villegas. Ahí se va a atender en el Simón Bergaño y Villegas de 8 a 4, domingo, lunes y martes. Se resalta el hecho que en la cabecera de Escuintla, el centro de salud, el cual se ha convertido en el único puesto de vacunación, está atendiendo de lunes a domingo en un horario de 7 a 2 de la tarde. Por lo que se le hace el llamado a las personas a que puedan buscar del biológico, el cual está siendo aplicado en estas instalaciones. Desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Y de Escuintla nos trasladamos a Huehuetenango, pues Mike Castillo nos tiene información acerca de la construcción de plantas de tratamiento en los consejos de desarrollo y la cantidad que está destinada para llevarlas a cabo. Así que conoceremos los detalles con Mike Castillo. Mike, muy buenas tardes. Rocío, muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Este es el predio en donde fue construida una planta de tratamiento en la administración anterior y por la que se pagaron varios millones de quetzales. Esta planta no se puede utilizar por un litigio que se tiene con autoridades del Instituto Experimental, y es que la planta fue construida justamente en propiedad de este instituto sin haber consultado con las autoridades de este centro educativo. El monto es de 210 millones, como está el día de hoy, si no sufriera ningún cambio, es decir, que las municipalidades no dijeran ni hicieran ningún cambio, tendríamos que la inversión va en un 30% enfocada a saneamiento, un 29% enfocada en educación, un 27% en agua potable. Y el resto pues está distribuido en salud, proyectos productivos e infraestructura vial. Y de alguna manera pues se ha apoyado a través de diferentes reuniones, asambleas. La mayor necesidad priorizada para estas comunidades es el agua, siempre es el agua. Los sistemas de drenaje terminan directamente en los ríos porque no se ha hecho la inversión necesaria en las plantas de tratamiento. Y esto, según ambientalistas, perjudica porque tiene un fuerte impacto en los recursos naturales. De momento, las autoridades aún continúan con el proceso administrativo y legal para definir qué sucederá con la planta de tratamiento que se ubica en este sector. Mientras tanto, se buscan recursos para construir otras plantas de tratamiento en otros sectores. Hasta aquí esta información, con ello regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. En nuestra serie de reportajes especiales, Gobierno a Examen, conoceremos las calificaciones que obtuvieron los ministerios bajo el criterio Gestión en Pandemia al regresar de la pausa.
3 filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Esta mañana la Corte de Constitucionalidad celebró una audiencia pública en la que respondió a 3 consultas que el presidente Alejandro Yamatei envió en noviembre de 2021. Las dudas del mandatario trataron sobre el procedimiento de las interpelaciones y las citaciones que hacen los diputados a funcionarios del Ejecutivo. En una de sus resoluciones, la CC indicó que los ministros pueden evitar las preguntas que no se apeguen al tema de la citación o a sus atribuciones como empleado público. A criterio de expertos, esto podría abrir la puerta a que el Ejecutivo deje de rendir cuentas ante el Congreso. De la República de Guatemala que preceptúa, comienza. Ya 2 días que el presidente de la República, Alejandro Yamatei, presente su informe de labores, nosotros continuamos con nuestra serie de reportajes Gobierno a Examen. En esta oportunidad, Carlos Kestler nos muestra las calificaciones que obtuvieron los diferentes ministerios y también los funcionarios que forman parte de la cúpula del Ejecutivo respecto al criterio del manejo de la pandemia del coronavirus. Hemos hablado ya de cuentadancia, de gestión de cartera, pero ¿cuáles son las calificaciones en esta oportunidad? Veámoslo. Es el tercer día que examinamos el mandato del presidente Alejandro Yamatei y hoy nos toca hablar del tercer criterio. Sí, la gestión de la pandemia. No requiere mucha explicación. Cuando hablamos de este criterio nos referimos a la capacidad del ministerio de tener un rol activo para continuar con sus propios programas de atención durante el coronavirus. Sin más preámbulo, volvamos a los números. Esta vez no tenemos un top 3. Sino un top 5. En primer lugar estuvo el Ministerio de la Defensa, que sacó 84 puntos. En segundo, de manera empatada, están los Ministerios de Economía y de Trabajo. Y en tercero están los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Finanzas, ambos con 67 puntos. En medio quedaron estos 6 ministerios, separados por 9 puntos. Ahora, del otro lado, los ministerios que peor han manejado el COVID-19 son 3. El Ministerio de Agricultura sacó 53 puntos, la cartera de Comunicaciones 52 y por último, pero no menos importante, está Salud, que sacó 28 puntos. Son 24 los que separan a Salud del penúltimo lugar. Por tercera vez consecutiva, Salud está entre los peores evaluados de este examen. No solo es de los menos transparentes y depende de una mala gerencia, sino que ahora está entre los peores que han manejado la pandemia. Y no hay nadie más apropiado para hablar del combate a la pandemia del coronavirus que el propio ministro de Salud, Francisco Coma. Carlos Kestler lo visitó en su oficina y esto fue lo que dijo en una entrevista. Bueno, gracias, ministro Francisco Coma, por haber estado, o por estar aquí más bien en las cámaras de Noticiero Guatevisión para nuestra evaluación del gobierno de examen, los 2 años del presidente Alejandro Yamatei. Durante varios días ya hemos publicado las calificaciones globales de los 14 ministerios y el Ministerio de Salud que usted dirige es el que se sitúa en el último lugar con 36 puntos. La primera pregunta es entonces, ¿usted cómo recibe esa calificación? ¿A qué se le atribuye? ¿Por qué ese número tan bajo? Bueno, vea, yo creo que hay varios factores que pueden influir sobre la evaluación. Sí hay parámetros que me llaman la atención, porque, por ejemplo, cuando se evalúa el rubro específico del manejo de la pandemia, ningún otro ministerio ha manejado pandemia más fuertemente que nosotros. Pero bueno, el tema es, creo que se están evaluando 2 años de gestión. Han sido 2 años de gestión muy complicados, al igual que en todos los ministerios de salud del mundo, en donde desgraciadamente los sistemas de salud se han puesto a prueba y es natural que los procesos de respuesta ante una pandemia con un sistema de salud como el guatemalteco, que tiene más de 40 años de rezago en su desarrollo, desgraciadamente creo que enfrentar la pandemia con unos recursos, sobre todo de infraestructura, tan limitados, fue muy difícil. Aún con ese rezago que usted menciona, que ciertamente no es del ministro Francisco Coma, sino que viene de varios años atrás, hay críticos hacia el ministerio que dicen que su cartera pudo haber hecho más, sobre todo en el tema de vacunación. Y si quiere hablemos de cifras de un solo. Para el 2021 solo 5 municipios alcanzaron la meta de vacunar al 40% de la población. Hablemos de este caso de personas de 12 años o más, solo 5 en todo el país. ¿Qué pasó con el resto? Cuando uno ve los números de cierre en la población objetivo inicial,
podríamos decir que sí alcanzamos la meta de la Organización Mundial de la Salud, del 40% de la población por arriba de 18 años de edad. Pero sí, no en todo el territorio nacional. No todo el territorio nacional, pero la verdad es que pasó en ese ahí influyeron varios factores. Uno, creo que se generó una campaña muy importante antivacuna. Desgraciadamente, creo que también fue un fenómeno que se ha vivido a nivel del mundo. Luego tenemos las características especiales de nuestro país, en donde tenemos una ruralidad muy grande, comunidades aisladas, tenemos múltiples idiomas, y creo que la posibilidad de hacer llegar un mensaje unificado para que toda la población entendiera la importancia de la vacuna no fue un objetivo que se haya alcanzado. ¿Usted lo reconoce? Que no Yo reconozco que ese objetivo fue un objetivo que se quedó rezagado, a pesar de que se hicieron los esfuerzos. ¿Y pero, por qué quedó rezagado? Vea, por ejemplo, le menciono, hay personas que dicen que faltaron esas justamente campañas en idiomas indígenas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó rezagado? Mire, fíjese que yo creo que se hicieron los intentos. Creo que la orientación fue una orientación muy dirigida a una campaña similar a la que se usaba anteriormente con otros sistemas de vacunación. Pero creo que en esta vacuna específicamente, como se generó un mensaje de tanto temor de que si la vacuna mata, que si la vacuna deja estéril, la parte que vinculaba que si la vacuna tiene un chip, creo que la combinación del miedo y el hecho de haber tratado de hacer una campaña convencional nos demostró que no estábamos cumpliendo los objetivos. ¿Y usted diría que la cuestión o el tema de los fondos también tuvo un papel importante para ese rezago? ¿No el hecho de que no hubiera dinero? No, yo creo que tuvimos dinero. Usted mencionaba que el dinero se utilizó, pero hay veces que los datos reflejan lo contrario. Por ejemplo, de todas las leyes que fueron aprobadas, ese paquete, y todos los fondos que se hicieron disponibles luego de la intervención del Congreso, esos 4.400 millones, aquí tengo el dato, más bien 1.400 millones no se ejecutaron al final del 2021. Bueno, ahí hay dos factores que hay que reconocer. ¿Por qué no se ejecutó ese dinero? Mire, hay un fondo de aproximadamente 500 millones de quetzales, o sea, más o menos la mitad, que correspondía a la posibilidad de seguir comprando vacunas. Y esto, ante la situación para el cierre de año, con la disponibilidad que teníamos de vacunas, entre las que se habían adquirido ya con Sputnik, más las que se habían adquirido con AstraZeneca, más las que estábamos recibiendo en concepto de donaciones, y sobre todo tomando en consideración dos aspectos fundamentales de estos fondos. Tenían un direccionamiento específico a 3 rubros concretos. No estoy hablando en este momento del dinero de la vacuna. El de la vacuna eran 1.000 millones específicamente dedicados a vacuna. Y no se podían utilizar para nada más que la adquisición de vacuna. Pero nosotros, y eso sí ya en mi gestión, que son 3 meses, me hubiera correspondido ejecutarlos a mí. Pero ¿cómo puedo ejecutar 500 millones de quetzales cuando tengo más o menos unos 9 millones de vacunas disponibles? Y tengo una tendencia en donde más o menos el 40% de la población no se quiere vacunar. Hubiera sido un acto de irresponsabilidad. Y por lo tanto el dinero queda ahí. Decía que hubiera sido irresponsable seguir comprando más cuando las que ya habían en Guatemala, las que ya estaban acá, pues no eran bien recibidas necesariamente por todos. Pero ¿no cree que precisamente el hecho de que no eran bien recibidas también fue por causa en parte de lo que hizo el Ministerio de Salud, el secretismo de las Sputnik, el hecho de que no hubo campañas? Yo considero, y para ser honesto, que desde la perspectiva del secretismo, yo no puedo hablar de secretismo, primero porque al igual que cualquier persona que firma un acuerdo de confidencialidad, se debe uno de apegar y regir a lo que el acuerdo de confidencialidad exige o pide. Que ni se le quiso compartir a entidades del mismo Estado. So pena de que se incurra en una penalización para el Estado de Guatemala. Pero entonces la duda que queda es ¿por qué dejar que Guatemala dependa de este tipo de contratos y no haber, por ejemplo, agilizado la propuesta de ley para adquirir Moderna y Pfizer que lo necesitaban antes? Es que mire... Esa ley fue presentada hasta mediados de 2021. Es lo que le digo, yo no estuve en las negociaciones iniciales. Sé que había unas condiciones muy complejas desde el punto de vista de cómo se debía de manejar los procesos de resarcimiento.
Guatemala no tenía un marco regulador, ¿sí? Y por lo tanto, cuando se enfrenta a esta situación, es cuando se tiene que tomar la decisión de ir al Congreso. Y esto, pues de alguna manera es un proceso que finalmente va abriendo y despejando caminos. Y regresando a las Sputnik, usted mencionaba que pues se tuvo que recurrir a esa opción porque el tema de Moderna, Pfizer, que necesitaban una ley, representó un esfuerzo adicional para crear el marco regulatorio. Correcto. El asunto ahí es que mientras los funcionarios estaban en ese proceso, los contagios seguían y las personas pues seguían muriendo. ¿Usted diría que el negocio de las Sputnik fue beneficioso para Guatemala? ¿Fue un buen negocio? Mire, yo no puedo hablar de un negocio para un bien tan preciado como es una vacuna. Pienso que fueron las decisiones oportunas en el momento oportuno. Cuando usted tiene la necesidad de enfrentar una pandemia, ¿sí? Y tiene una gama de proveedores, pero de los cuales solo uno se adhiere a las necesidades en forma inmediata, que es de acuerdo a lo que yo sé, lo que sucedió en ese momento, había que tomar la decisión. Yo creo que la decisión de la doctora Flores en su momento fue una decisión valiente, correcta. Y antes de que terminemos, no quisiera que culminemos la entrevista sin mencionar otros temas, porque la salud en Guatemala no solo es el COVID-19 o la vacunación. La desnutrición, que es uno de los temas medulares de este ministerio y que el mismo presidente Yamatei ha dicho que es una de las prioridades más grandes de su gobierno. Correcto. La duda que siempre queda es cómo se puede decir que es una prioridad cuando se le recortan fondos. Por ejemplo, en 2021 137 millones y desde 2016 se le viene recortando fondos al programa 14, que es el de la desnutrición. Bueno, mire, yo puedo decirle que probablemente cuando se habla de recortar fondos también hay que ser muy cuidadoso, porque recordemos que aquí hay una participación multisectorial y hay muchos ministerios trabajando alrededor del combate a la desnutrición. CESAN, Desarrollo, Agricultura. Entonces, a veces lo que hay es una transferencia de fondos de un ministerio a otro. Eso puede ser. Creo que desde el Ministerio de Salud nosotros nos hemos enfocado mucho en fortalecer la relación interinstitucional para ir a la búsqueda de una mejor ejecución del total de los fondos que se asignan a la desnutrición crónica. Pero, por ejemplo, y a la desnutrición aguda. Sí, pero este año, o el año pasado, que acaba de terminar 2021, los fallecidos por desnutrición de 5 años o menos se duplicaron. Eso muchos dicen que es un reflejo del poco esfuerzo del Estado en combatir el problema. Vea, yo creo que siempre vamos a tener datos muy claros que nos hablan de la eficiencia o no de un programa. Y efectivamente, si tuvimos más fallecidos, se puede en determinado momento cuestionar los resultados o el éxito de un programa. ¿Usted qué diría? Yo creo que cada muerte, y esto es Francisco Coma, es un costo enorme para el país. Pero creo que también, y desgraciadamente yo no me voy a justificar porque no se trata de esto, convivir un país, y vuelvo al inicio, con los rezagos de un sistema de salud, con una población en condiciones de abandono a lo largo de muchísimos años también históricos. Y además, con un factor agregado de la pandemia, que dificultó muchas veces que se pudiera tener acceso a las consultas prontas y oportunas para la población. Luego, las dificultades de la movilidad derivadas de las limitaciones de transporte, etcétera. Todo esto influyó en que hubiera un mayor número de fallecidos. Ahora, lo que sí es real es que se ha hecho un esfuerzo muy grande en poder alcanzar a más población. ¿Diría que ha sido suficiente ese esfuerzo? No, nunca va a ser suficiente. Guatemala necesita esfuerzos infinitos para salir de estas condiciones de pobreza en las que hemos vivido históricamente. Gracias, ministro, por esta entrevista. Le agradezco bastante. Para servirle, un honor. Con esta entrevista al ministro de Salud, Francisco Coma, ponemos final al reportaje de hoy de Gobierno a Examen. Durante todos estos días le hemos dado a conocer estos reportajes en los que, como Prensa Libre y Guatevisión, realizamos una evaluación a los diferentes ministerios que conforman la cúpula del Ejecutivo. Como ya le comentábamos al inicio, hemos hablado de cuentadancia, de gerencia de cartera, en esta oportunidad de la gestión de la pandemia del coronavirus.
¿Cuáles son las calificaciones y criterios que hacen falta? Le invitamos a permanecer atento a los reportajes de Gobierno Examen que aún hacen falta. Y continuamos ahora con más información. El Buró de Convenciones, como parte de las actividades que lleva a cabo para la reactivación del sector turismo, llevará a cabo un diplomado de turismo accesible, es decir, turismo para algún tipo de persona con discapacidad. Vamos en este momento con Paula Osaeta para que nos cuente de qué se trata. Paula, ¿cómo estás? Sí, Rocío, buenas tardes. El Buró de Convenciones de Guatemala está buscando fomentar que el país sea visto como un destino seguro para hacer eventos, reuniones y convenciones. Sin embargo, sumado a esto, también busca que Guatemala sea un país con turismo accesible para personas con discapacidad. Del 10% de las personas que hacen turismo en el mundo, más o menos ese es el porcentaje de personas que tienen alguna discapacidad y que eso hace que deban ir acompañadas de familiares y amigos. Entonces, como destino, debemos prepararnos para esos grandes retos que nos presenta el turismo mundial y es poder ofrecer turismo accesible. No vamos a lograr un destino accesible si, como bien dijo Esther recién, no se une lo público y lo privado. Yo, como organizadora de eventos, o cualquiera de ustedes, organizadores de bodas, los mismos burós, cuando hacen sus eventos, deben hacer eventos accesibles. Pero de nada va a servir si el Estado nos apoya o no nos apoya haciendo aeropuertos accesibles, buses que conectan las ciudades con pisos bajos, trenes, aviones preparados para lo mismo. Entonces, primer punto, podemos dar grandes diplomados en turismo accesible, pero si no está la unión del empresariado privado con el Estado, nunca vamos a lograr un turismo verdaderamente accesible. Es por eso que el Buró de Convenciones se ha unido a NOUN para realizar un diplomado que durará 3 meses y empezará el próximo 7 de febrero. Con esto se busca que el sector empiece a ver una reactivación económica. La Organización Mundial de la Salud cree que somos, en total, 52 millones de habitantes quienes padecemos una discapacidad de cualquiera de los 3 tipos que le hemos dicho. Por ende, ustedes piensen que hay 52 millones de potenciales visitantes de ferias, de exposiciones, 52 millones potenciales de comensales que tienen que ir a un restaurante, de huéspedes de hoteles que necesitan ser accesibles. Se cree que cada país que entrena a sus profesionales en el arte del saber recibir de un modo accesible, incrementa su facturado anual de un 10 a un 12%. En el mundo hay 3 ciudades accesibles que son Shanghái, Boston y Barcelona. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 7 personas en Latinoamérica son o tienen una condición de discapacidad. Es por eso que es tan importante que el país esté listo para poder recibirlos. Rocío, con esto yo regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Continuamos con las noticias. José Maximino Morales González ya no será quien procese el caso del crimen contra la joven Melissa Palacios. Ayer en Zacapa, la Sala Regional Mixta resolvió que quien conocerá el caso será la jueza B, Sandra Patricia Mejía Esquivel. El miércoles último, familiares de Melissa Palacios se acercaron al juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Zacapa para solicitar el cambio de juez que procede el caso del crimen contra Melissa Palacios. Según el acta de resolución otorgada por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa, el juez José Maximino Morales se excusó del caso al indicar que familiares de la víctima habían dañado su honorabilidad por los pronunciamientos en los medios de comunicación. Luego de recibir la resolución, familiares de Melissa indicaron que apelarán para reformar los delitos con los que fueron beneficiados los acusados para retomar el de asesinato y agregar el de secuestro.